ingeniero informático y presidente del movimiento político Somos Más. Hoy quiero hablarles de un tema que, aunque nos pueda parecer trillado, todavía es una asignatura pendiente para la inmensa mayoría de los cubanos. Me refiero a los derechos humanos. Me pasa habitualmente que estoy por la calle y me encuentro con alguna persona cubana o cubano de estos muy criollos que me dice: oye, tú eres el derecho humano que vive allí en San Quintín. Ah, yo tengo un primo que es un derecho humano de eso. O no sé, ¿cómo puedo yo meterme a los derechos humanos eso? A ver si me voy de aquí. Y es que todavía, sobre todo fuera de la clase, vamos a decir, intelectual cubana o política, existe un desconocimiento casi total de qué son los derechos humanos, cómo se originaron, para qué sirven y por qué es importante que cada ciudadano, que cada miembro activo de una sociedad en cualquier parte del mundo exija el cumplimiento de estos derechos. Simplemente porque sin ellos nunca podremos ejercer una vida con la dignidad a la que todos seguramente aspiramos. El tema de los derechos humanos es un tema muy largo y yo creo que vale la pena hacer una especie de capítulos reflexionando sobre cada uno de los artículos. ¿Cuál es el sentido? Vamos a analizarlo. ¿Por qué está escrito en la Declaración Universal? ¿Qué fue lo que les dio origen? Pero hoy quiero referirme a estos diálogos precisamente sobre derechos humanos que se están llevando a cabo entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la normalización de relaciones diplomáticas. Este periódico, que ustedes saben que es el único que tenemos acá en Cuba, porque los demás son una especie de copia del mismo periódico, refleja algunas palabras que yo creo que son claves que tenemos que descifrar. La delegación cubana, según el Granma, ha defendido la indivisibilidad, la no politización, la interdependencia de todos los derechos humanos y se ha mostrado bastante preocupada por la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Bueno, yo creo que tengo que decir que por primera vez estoy de acuerdo con la delegación cubana. Primero, yo creo que, en parte, yo creo que los derechos humanos son indivisibles. Eso yo creo que coincido con Josefina Vidal. Usted puede tener derecho a una sanidad, puede tener derecho a ser educado y también puede tener derecho y debe tener derecho a elegir a sus dirigentes, debe tener derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de movimiento, a la libertad de acceso a la información, a la transparencia gubernamental, a la democracia. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo en que los derechos humanos son indivisibles. Y por eso es que he estado tantas veces en contra del discurso del gobierno cubano, que cada vez que le hablas de derechos políticos, de derechos civiles, de libertad de expresión, de elecciones, te dicen: no, pero salud y educación. Salud y educación. Si es usted el que lo está dividiendo, es usted el que lo está seleccionando constantemente a su conveniencia. Así que yo creo que estas palabras deben cobrar cuerpo, sentido, y es de verdad que es así. Ahora, en la parte de la no politización de los derechos humanos, yo me pregunto, ¿qué significa eso? Primero, los derechos humanos no se pueden politizar porque es que son netamente políticos. Los derechos humanos nacieron de un contexto político. Fueron desarrollados precisamente como una garantía política, como muestras de la voluntad política de todos aquellos estados que no quisieron volver a ver en el mundo la catástrofe humanitaria, el holocausto, los crímenes de lesa humanidad que provocaron el hecho de que no compartiéramos una comunidad moral que creyera en los mismos valores y en que todos los seres humanos del planeta tenemos los mismos derechos. Por eso fue que surgieron y por eso es que los defendemos hoy y por eso es que cobran vital importancia en cualquier país del mundo y por eso es que los países que más los respetan, que comparten esos valores, esos derechos humanos y que han legislado en función de los derechos humanos son los países más prósperos, son los países más iguales, son los países con mayor calidad de vida en el mundo y los países que más violan los derechos humanos y que más protestan porque alguien los defienda y que no permiten que organismos terceros
vayan a sus países a comprobarlo, su cumplimiento. Son los países realmente más tristes, de los que más emigración sale en el mundo, son los países más desiguales, son los países que menos se desarrollan. Entonces hay una vinculación directa en el mundo entre el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces yo no veo ningún problema en politizar el asunto. A mí me parece que el asunto es político y no entiendo entonces esa parte del discurso. Por último, y de verdad esto es un comentario ya así aparte, a mí el Granma siempre me impresiona mucho porque son 2 páginas, son 2 hojas dobladas hacia el medio. Ustedes han visto la infraestructura que tiene el Granma. Esto da para otro tema, pero ya trayendo la colación, es un edificio que debe tener, no sé, 1000 oficinas. El edificio principal tiene parqueos, tiene grupos de aseguramiento logístico, centros de información para la prensa, otros edificios aledaños, una cantidad de tecnología desplegada allí impresionante. Tiene, qué sé yo, 2000 trabajadores, yo no sé. De verdad que es impresionante. Para hacer 2 hojitas de periódico que al final dicen lo mismo. Eso es lo que se le llama la estafa a una sociedad. Con esa infraestructura pudieran haber cientos de periódicos. Sí que aquí hay periódicos mucho mejores que el Granma, por decir algo, como por ejemplo el periódico 14 y medio, que es un periódico independiente, que lo hacen 4 o 5 personas con un par de computadores y sin conectarse a internet. Para que usted vea lo que es la voluntad de hacer algo, el deseo de tener un proyecto y dedicarse a él con pasión. Entonces, pues el Granma nos trae esta reflexión sobre derechos humanos. Yo quiero cerrarla con lo siguiente. Señores, lo peor que puede seguir haciendo la sociedad cubana es dejando en manos de un gobierno extranjero la defensa de nuestros derechos humanos. Al gobierno de los Estados Unidos, por muy buena voluntad que tenga, si la tuviera, no le corresponde defender nuestros derechos humanos. Nuestros derechos a prosperar, a trabajar, a tener un salario digno, a organizarnos, a decidir, a votar, tenemos que lucharlo nosotros. Entonces siempre estamos opinando que si el gobierno de Estados Unidos dijo, que si el gobierno de Cuba dijo. Son los ciudadanos y deberían ser las vanguardias de nuestra sociedad, los estudiantes, los universitarios, los intelectuales, los artistas comprometidos. No digo esa palabra comprometido que se ha prostituido tanto con un proceso revolucionario, con un gobierno, ni con un dirigente. Comprometidos realmente con la nación, con sus valores, con su pueblo, los que deben realmente empujar para que todos los derechos humanos sean respetados en Cuba. Así que no deje pasar el tema por alto, porque realmente es el tema más importante al cual debemos prestar toda nuestra atención. Y somos más los que soñamos con la libertad y miramos al cielo sin cerrar los ojos.